Es un placer una vez más estar con ustedes, mis hermanos y amigos. En este programa me gustaría saber, su servidor Joan García, director de este ministerio Camino a la Verdad. Queremos responder una pregunta que nos han enviado, una pregunta muy interesante y que durante mucho tiempo se ha discutido sobre ella. Pero antes de responderla vamos a tener una palabra de oración para que la sabiduría divina nos acompañe en esta hora. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento, por esta hora. Gracias por tu palabra. Al abrirla pedimos tu dirección y tu bendición. Acompáñanos para que podamos obtener la luz del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos y gracias por respondernos. En el nombre de Jesús, amén. Esta pregunta que queremos responder nos la envía nuestro hermano Luis Alfredo Ochoa. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál fue la naturaleza de Cristo? ¿Será que Cristo tuvo una naturaleza semejante, igual a la de nosotros? Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras y también nos vamos a apoyar en unos escritos de Elena de White para poder entender un poco más esta respuesta que queremos darle. Es importante, de manera introductoria, decir de que hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene una posición definida respecto a la naturaleza de Cristo. Hay dos posiciones que están ahí en la mesa y que es apoyada fuertemente por dos grupos de eruditos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Uno de estos puntos, y que son dos extremos peligrosos, es la prelapsaria. La prelapsaria es la naturaleza que tuvo Adán antes del pecado. El otro extremo que se apoya fuertemente es la poslapsaria, que es la naturaleza que tuvo Adán después del pecado. Algunos manifiestan de que Jesús tuvo el cuerpo de Adán después del pecado, pero la parte moral antes de pecar. Yo tengo una tercera posición y es la que yo comparto y es la que a raíz de los estudios, de los documentos que he leído y de lo que he podido escudriñar en las Sagradas Escrituras, que es la que me lleva a inclinarme a ella. Esta tercera posición es que nuestro Señor Jesucristo tuvo la naturaleza de Adán después del pecado, pero regenerada por el Espíritu Santo. Es decir, un Adán convertido. Y tengo bases bíblicas para poder apoyar esta postura. Pero debemos tener en cuenta que hay puntos que no son negociables a la hora de responder esta pregunta acerca de la naturaleza de Jesús. Y en primer lugar, Cristo no tuvo ninguna ventaja que nosotros no podamos tener para vencer el pecado. ¿Cómo así? El apóstol Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 4 y versículo 13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nosotros decimos que Cristo tuvo alguna ventaja respecto a esto, o que sencillamente este versículo de Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no podríamos decir todo excepto el pecado lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso es importante entender
que la naturaleza de Jesús fue una naturaleza regenerada por el Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el mismo hoy que nos ayuda al que estuvo con Jesús, que lo ayudó en todo su ministerio cuando estuvo aquí en esta tierra. Cristo no hizo nada solo, y hay varios pasajes que nos podemos apoyar. Uno de ellos es cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Estuvo el Espíritu Santo y también estuvo el Padre. Hay otros pasajes donde claramente se ve también a la deidad unida. ¿Qué quiere decir esto? De que Cristo siempre estuvo junto al Espíritu Santo. Durante todos sus 33 años de vida terrenal, siempre la obra que el Padre le encomendó la estuvo siempre con el Espíritu Santo. Entonces, es importante entender que Cristo es 100% divino y que a su vez es verdaderamente humano. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, 100% divino y verdadero humano. Entonces, ¿será que Jesucristo tuvo nuestra naturaleza pecaminosa igual o semejante? Es importante que podamos entender esto porque nos puede llevar a adoptar alguno de los dos extremos que hemos hablado, prelapsaria o poslapsaria. Y es importante que esto quede claro porque durante muchos años la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha discutido con base a este punto y debo ser sincero. La Biblia dice de que hay muchos temas de la Biblia, muchos temas que no alcanzaremos a abarcar en esta tierra. Serán materia de estudio cuando estemos en el cielo. Y una de ellas es la naturaleza de Jesucristo, el misterio de piedad. Son asuntos que vamos a entender con más claridad, pero cuando estemos en el cielo. Sin embargo, quiero compartir un par de citas bíblicas para que podamos reforzar la posición de que Cristo tuvo una naturaleza regenerada por el Espíritu Santo. Una de esas citas está en Romanos capítulo 8, versículo 3. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 3. Nos dice así: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? En semejanza de carne de pecado. La palabra semejanza nos quiere decir una condición semejante a la del hombre pecador, semejante a la carne susceptible al pecado del ámbito en el que nació. El término semejanza descarta que la carne de Jesús fuera como la nuestra, realmente pecaminosa. Aquí tenemos que tener claro, no es lo mismo decir que Jesús tuvo una naturaleza igual a la de nosotros. Eso no lo podemos decir, debemos tener cuidado con eso. Pero sí podemos decir de que Jesús tuvo una naturaleza semejante a la de nosotros. ¿Qué quiere decir todo esto, mis hermanos queridos? De que Cristo fue semejante a nosotros, pero que no le dio pie al pecado. Vamos a leer otro texto para ahondar un poco más en esto. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Esto es un texto que conocemos muy bien. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mira lo que nos dice este texto. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza.
según nuestra semejanza. Fíjense que nuevamente el apóstol Pablo utiliza el término semejanza, pero sin pecado. Notamos entonces que en estos textos Jesús tenía nuestra naturaleza, pero subyugada por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo siempre estuvo con Jesús. Por lo tanto, Jesús, de naturaleza divina, semejante a nosotros, nunca respondió a su naturaleza pecaminosa. Siempre estuvo bajo el control del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir que Cristo tuvo una naturaleza semejante a la de nosotros. Aunque tenía nuestra naturaleza, Jesús estaba bajo el poder del Espíritu Santo y nunca respondió a su naturaleza pecaminosa. Y eso lo podemos saber con base al capítulo 4 de Mateo. Llega Satanás a tentarlo, pero inmediatamente que llegaba la tentación, Jesús respondía con un escrito está. Siempre respondió de esa misma manera. Jesús nunca le dio cavidad para que el pecado pudiera hacer en él estrago. Nunca le dio cavidad, nunca respondió a esa naturaleza pecaminosa. Siempre estuvo bajo el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer otro texto más. Juan capítulo 1 y versículo 14. Esto es un texto que también conocemos muy bien, pero es importante leerlo. Juan capítulo 1 versículo 14. Mire lo que nos dice nuevamente. Vamos a leerlo tal como está en la Biblia. Juan 1:14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Verbo se hizo carne. Quiero, para poder concluir, porque hay muchas citas más que podemos leer, muchas citas más, y vamos a leer una más para que lo podamos tener un poco más claro. Segunda de Corintios, vamos a darle otro texto más antes de leer un par de citas de la sierva del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Miren lo que nos dice esta cita de Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir que por nosotros lo hizo pecado? Leo el siguiente comentario. Que fue un sacrificio por el pecado. Que lo trató como un pecador. Lo trató por nosotros como el propio pecador. Que Jesús cargó nuestros pecados. Cristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Cristo cargó nuestros pecados, aun cuando no habíamos nacido. Por eso el apóstol Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Porque por causa de nuestros pecados, Cristo murió en la cruz, no por sus pecados, porque Cristo no pecó. Cristo murió por ti y por mí. Yo quiero leer una cita que encontramos en un libro que se llama Exaltar a Jesús, en la página 85, lo siguiente. Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana y pasó por la infancia, la niñez y la juventud con el fin de aprender cómo simpatizar con todos y dejar así un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Interesante. Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana. Otra cita que quiero compartir con ustedes la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 300, y dice así: al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Interesante. Tomó nuestra naturaleza, pero no participó del pecado.
Sigue diciendo, si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecara en lo mínimo, habría herido la cabeza del Salvador. Tal como sucedieron las cosas, solo le pudo herir el talón. Si hubiera sido tocada la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán. Hubieran quedado sin esperanza Cristo y la iglesia. Si Cristo hubiese cometido un solo pecado, hoy nosotros viviéramos sin esperanza. Lo más importante de todo esto es que tú y yo debemos agradecerle a nuestro Dios, a Jesucristo, porque a pesar que fue semejante a nosotros en nuestra naturaleza, no pecó ni una sola vez, sino que Cristo soportó, se rehusó a asociarse con esa parte mala y venció. Y hoy tú y yo podemos avanzar por fe en Él. Este es un tema que ha traído discusiones a lo largo de la historia, pero no nos debe llevar a eso. Nos debe llevar a escudriñar y a engrandecer el nombre de Cristo por la obra que hizo a pesar que era semejante a nosotros. Termino con esta cita. No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Nuestra fe debe ser inteligente. Debemos mirar a Jesús con perfecta confianza, con fe plena y entereza en el sacrificio expiatorio. Esto es esencial para que el alma no sea rodeada de tinieblas. Este santo sustituto puede salvar hasta lo último, pues presentó ante el expectante universo una humildad perfecta y completa en su carácter humano y una perfecta obediencia a todos los requerimientos de Dios. Interesante esta cita tan maravillosa. Podemos ir confiadamente a Cristo. Y quiero leer una cita más porque esto es algo que debe quedar claro. Esta cita la encontramos en la Rivian Herald del 24 de febrero de 1874 y mire lo que dice. La gran obra de la redención solo podía ser llevada a cabo por el Redentor tomando el lugar del Adán caído. Con los pecados del mundo puestos sobre él pasaría por el suelo donde Adán tropezó. Él soportaría la prueba que Adán no soportó y que sería casi infinitamente más severa que la que se le impuso a Adán. Vencería por causa del hombre y conquistaría al tentador, para que por su obediencia, su pureza de carácter y su firme integridad, su justicia pudiera imputarse al hombre, para que por medio de su nombre el hombre pudiera vencer al enemigo por su propia cuenta. Gloria sea dada a nuestro Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Y yo quiero que te quedes con esto último. Así como Cristo venció la tentación, con un escrito está, y bajo el poder del Espíritu Santo, así tú y yo hoy podemos vencer. Porque si Cristo no hubiese vencido, tú y yo hoy estuviéramos sin esperanza. Pero como Cristo venció, tú y yo podemos vencer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, si quieres compartirnos una pregunta, puedes escribirlo en los comentarios, que con mucho gusto la estudiaremos y la responderemos con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Hasta un próximo programa. Que Dios les bendiga.